El sol caía implacable sobre el desierto, tiñendo la arena de tonos rojizos y anaranjados. El calor hacía vibrar el aire como si la tierra misma respirara, y el silencio solo era interrumpido por el crujir de las botas del vaquero que, cansado pero firme, avanzaba con paso seguro. Su nombre era Samuel, un joven vaquero de mirada serena, acostumbrado a la soledad de las llanuras y a la dureza de los caminos. Aquel día, mientras buscaba agua cerca de un arroyo casi seco, notó algo extraño. Unas huellas en la arena, frescas, que mostraban el rastro de un caballo y de alguien que parecía haberse desplomado. La curiosidad y su instinto de hombre de frontera lo llevaron a seguir el rastro. No tardó en encontrar la escena. Un hombre yacía inconsciente, con una lanza rota clavada en el costado. Su piel curtida, sus trenzas largas y los adornos de su ropa le revelaron de inmediato que no se trataba de un hombre cualquiera, sino de un líder apache. Samuel se detuvo, sabía el riesgo que corría. Ayudarlo podía ser visto como una traición por sus propios compañeros vaqueros o colonos, y al mismo tiempo, si lo descubría la tribu apache, podían pensar que él era el culpable de la herida. Pero su sentido de humanidad pudo más que el miedo. Respiró hondo, desmontó su caballo y se acercó. El apache respiraba con dificultad, la sangre manchaba la tierra bajo su cuerpo. Samuel, con manos firmes, retiró la lanza y rasgó parte de su camisa para vendarle la herida. Con agua de su cantimplora limpió la sangre y, tras mucho esfuerzo, logró detener la hemorragia. El hombre abrió los ojos por un instante, mirándolo con desconfianza, pero luego cerró los párpados de nuevo, agotado. Durante 2 días enteros, Samuel permaneció a su lado, cuidando de él, alimentándolo con lo poco que tenía, carne seca y agua. Le hablaba en voz baja, aunque no sabía si podía entenderlo, como si las palabras fueran un puente invisible entre 2 mundos distantes. Finalmente, en el tercer amanecer, el apache recuperó la fuerza suficiente para sentarse. Con voz grave, pronunció unas palabras en su lengua que Samuel no entendió, pero el gesto de gratitud en su mirada era universal. Lo que Samuel no sabía era que aquel hombre era el jefe Nantan, uno de los líderes más respetados de la nación apache. Su desaparición había causado alarma en la tribu, y cuando un grupo de guerreros finalmente lo encontró, quedaron atónitos al verlo vivo, y aún más al descubrir que un vaquero blanco había sido su salvador. Los guerreros dudaron, con las manos listas para desenvainar sus cuchillos, pero Nantan levantó un brazo y ordenó que lo respetaran. Entre todos lo llevaron de vuelta al campamento, y contra todo pronóstico, Samuel fue invitado a seguirlos. En el campamento apache, los ojos de todos se posaban sobre el vaquero con una mezcla de sospecha y curiosidad. Nunca antes un hombre blanco había entrado allí sin ser prisionero. Nantan, aún débil pero con voz firme, explicó lo sucedido. Aquel forastero le había devuelto la vida, y según las antiguas costumbres, un acto de tal magnitud debía ser recompensado con el mayor de los honores. Samuel escuchó en silencio, sin entender al principio lo que ocurría, hasta que una mujer mayor, que servía de intérprete, tradujo las palabras del jefe. Como muestra de agradecimiento, Nantan ofrecía a su propia hija en matrimonio al vaquero. El joven quedó mudo, no esperaba nada a cambio de su gesto, y mucho menos algo tan trascendental. A su lado, apareció entonces la joven apache, de mirada firme y cabello oscuro como la noche, adornado con plumas y cuentas de colores. Su nombre era Aiyana, Flor Eterna. El silencio del campamento se volvió pesado. Los ancianos observaban, los guerreros cruzaban los brazos con desconfianza, y Aiyana lo miraba directamente a los ojos, sin miedo pero con curiosidad. Samuel, con el corazón acelerado, comprendió que en ese instante no solo estaba aceptando a una esposa, sino también un destino que uniría su vida a la de un pueblo muy distinto al suyo. Finalmente, inclinó la cabeza en señal de respeto. No necesitaba palabras para aceptar. Los ancianos asintieron, y una sonrisa se dibujó en el rostro cansado de Nantan. La unión no se celebró de inmediato. Durante varios días, Samuel permaneció en la aldea, aprendiendo costumbres, escuchando historias alrededor del fuego y conociendo poco a poco a Aiyana. Descubrió en ella a una mujer fuerte, orgullosa de su cultura, pero también curiosa por aquel vaquero que se había atrevido a desafiar las divisiones entre sus pueblos. Cada gesto de Samuel, cuando ayudaba a los niños a recoger agua, cuando compartía su comida o cuando escuchaba con respeto las palabras de los ancianos, iba ganando la confianza de la tribu. No era un hombre perfecto, pero era sincero, y eso era lo que más valoraban. El día de la ceremonia llegó con el canto de los tambores. Bajo un cielo estrellado, el vaquero y la joven apache fueron unidos en matrimonio. No fue un enlace cualquiera, representaba la unión de 2 mundos históricamente enfrentados. Samuel, con sombrero en mano, y Aiyana, con un vestido bordado con símbolos de su pueblo, sellaron aquel pacto con un gesto simple pero eterno, tomarse de las manos y mirarse a los ojos. Para Samuel, el desierto nunca volvió a ser un lugar solitario.
Ahora tenía un hogar, un pueblo que lo aceptaba y una compañera cuyo corazón latía al ritmo del suyo. Lo que había comenzado como un acto de compasión se convirtió en el inicio de una nueva vida, marcada por la esperanza de que la paz era posible, incluso en las tierras más áridas y salvajes. Al principio, la unión entre Samuel y Aiyana estuvo marcada por la desconfianza. Aunque la ceremonia había sido aceptada por la tribu, muchos guerreros aún lo miraban con recelo. Para ellos, un hombre blanco seguía siendo un símbolo de invasión, de tierras arrebatadas y de sangre derramada. Samuel lo entendía, y por eso nunca respondió con soberbia. Prefería demostrar con hechos que su lugar junto a Aiyana no era una imposición, sino un destino que ambos habían aceptado. Las primeras semanas no fueron fáciles. Samuel apenas conocía algunas palabras en apache, y la barrera del idioma era un muro constante. Se comunicaban con gestos, sonrisas, silencios prolongados que, poco a poco, se llenaban de significado. Aiyana, paciente y firme, comenzó a enseñarle palabras sencillas, el nombre de los ríos, de los animales, de las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. Samuel, a su vez, le mostraba cómo domar caballos con técnicas vaqueras y cómo usar el lazo con precisión. El respeto creció en esa convivencia diaria. Descubrieron que la fuerza de su unión no estaba en borrar sus diferencias, sino en aprender de ellas. Samuel valoraba la conexión profunda de Aiyana con la naturaleza, ella admiraba su perseverancia y la manera en que cuidaba de los animales. Entre ellos nació un lenguaje propio, hecho de miradas y pequeños gestos, que los unía más allá de las palabras. Sin embargo, la desconfianza del entorno seguía pesando. Algunos guerreros susurraban que Samuel era un espía, que su presencia traería desgracia. Una noche, un joven apache lo retó frente al fuego, acusándolo de no pertenecer a la tribu. Samuel, en lugar de responder con violencia, se levantó y ofreció su cuchillo al muchacho, dejando su vida en sus manos. El gesto sorprendió a todos, era una muestra de entrega y confianza. El joven, confundido, bajó la mirada y le devolvió el arma. Desde ese día, los rumores comenzaron a apagarse, y poco a poco los corazones de la tribu empezaron a abrirse. Aiyana fue su mayor aliada. Ella no solo era la hija del jefe, sino también una mujer respetada por su sabiduría y valentía. En cada discusión, defendía a Samuel, recordando que había salvado la vida de Nantan. Pero lo más importante era que lo defendía porque lo amaba. El amor, silencioso al inicio, se había transformado en una hoguera que daba calor en las noches frías del desierto. Con el tiempo, Samuel se convirtió en un puente entre dos mundos. Enseñó a los más jóvenes cómo cuidar caballos al estilo de los vaqueros, y a cambio aprendió de los ancianos los secretos de las plantas medicinales, las señales del viento y las historias de los antepasados. Su corazón se expandió en esa mezcla de culturas, comprendiendo que la verdadera riqueza estaba en compartir, no en imponer. Pero la paz era frágil. En las tierras cercanas, los colonos blancos avanzaban cada vez más, buscando nuevas tierras para sembrar y criar ganado. Los enfrentamientos entre vaqueros y apaches eran frecuentes, y la violencia amenazaba con arrasar lo que Samuel y Aiyana habían construido. Un día, un grupo de colonos armados llegó al campamento, buscando al traidor que vivía con los indios. Querían que Samuel regresara con ellos, que abandonara a su esposa y al pueblo apache. El vaquero, con el corazón encendido, se plantó frente a ellos y les dijo que ya no era solo un forastero, esa tribu era su familia, y Aiyana su vida. Los colonos se marcharon enfurecidos, jurando que volverían. Aquella amenaza unió aún más a la tribu. Samuel no era ya un extraño, ahora compartía sus miedos, sus luchas y sus sueños. Junto a Aiyana, trabajó en fortalecer los lazos de paz, buscando siempre evitar la violencia. Propuso reuniones con algunos vaqueros de buena voluntad, hombres que, como él, deseaban convivir sin sangre. Aunque no todos aceptaron, algunos entendieron que la guerra solo traería pérdidas para ambos lados. La vida en la tribu siguió su curso. Samuel y Aiyana construyeron su hogar, una choza sencilla adornada con pieles y recuerdos de ambos mundos. No tardaron en llegar los hijos, primero un niño de ojos oscuros y cabello rebelde, luego una niña con la sonrisa serena de su madre y la mirada clara de su padre. Aquellos pequeños eran la prueba viva de que dos culturas podían unirse y crear algo nuevo, algo más fuerte que cualquier frontera. Con los años, Samuel ya no era llamado forastero, sino hermano. Aiyana, siempre a su lado, se convirtió en un símbolo de unión. Juntos enseñaban a sus hijos a hablar en ambas lenguas, a montar caballos como vaqueros y a respetar la tierra como apaches. Su hogar se volvió un refugio donde los prejuicios quedaban fuera y donde reinaba el respeto mutuo. El viejo Nantan, orgulloso de su hija y del hombre que había salvado su vida, veía en ellos la esperanza de un futuro diferente. Antes de morir, pronunció unas palabras que quedaron grabadas en todos: el amor puede hacer lo que las armas nunca logran, unir corazones.
Con el tiempo, la historia de Samuel y Aiyana se convirtió en un relato que viajaba más allá del desierto. Algunos la contaban como una leyenda, otros como un ejemplo real de que la paz era posible incluso en tiempos de odio. Ellos nunca buscaron ser héroes, solo querían vivir en armonía, amarse y criar a sus hijos bajo un cielo compartido. Y así fue como el vaquero y la joven apache demostraron que el amor no conoce fronteras, que el respeto puede vencer al rencor y que, cuando dos almas se encuentran en medio de la adversidad, pueden cambiar el destino de pueblos.